Hola, bueno, hoy vamos a trabajar un poco lo que es el comentario de texto. Para ello vamos a hacer un comentario de texto completo y vamos a utilizar como modelo uno de los textos más habituales. Se trata del Manifiesto de los Persas, cuya fecha es 1814. Bien, antes de hacer nada, hay una serie de aspectos previos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, y aunque parezca una perogrullada, es fundamental leer el texto con atención. Eso nos va a permitir tener una idea general de qué va el texto. Nos va a permitir empezar a ponernos en situación. Bien, una vez leído, es importante tener claro el significado de las expresiones y de todas las palabras utilizadas. Es posible que en muchos textos, pues algunas de esas expresiones no las conozcamos. Es el momento de aclararlas, bien preguntando al profesor, bien recurriendo a un diccionario, por ejemplo. Y una vez leído y comprendido el texto, es el momento de subrayar aquellos aspectos que a priori nos parecen fundamentales. Toca ahora meterse con el comentario en sí. La primera parte del comentario, la clasificación, siempre es igual. Hay una serie de aspectos que debemos señalar, preferiblemente en el orden que vamos a ver. En primer lugar, hay que clarificar el tipo de fuente. Bueno, una fuente puede ser primaria, es cuando hablamos de un documento original, o secundaria. Fuentes secundarias son aquellas que son fruto de la reelaboración de otras fuentes primarias. El texto que analizamos, el Manifiesto de los Persas, es una fuente primaria y no secundaria. El siguiente apartado es la naturaleza. Hay 4 posibles naturalezas a la hora de abordar un texto histórico. La primera es la histórico-literaria. Un ejemplo puede ser un poema, una novela. Son textos cuyo objetivo no es transmitir conocimiento histórico, pero nos pueden permitir conocer algunos aspectos del pasado. Un ejemplo puede ser el Cantar del Mío Cid. No es una obra de carácter histórico, pero nos permite conocer algunos de los valores morales de la época. Los siguientes son los textos de naturaleza historiográfica. Son aquellos textos que son obra de un historiador, de un investigador que analiza el pasado. Un ejemplo podría ser la obra de un historiador que analiza las Cortes de Cádiz. Los siguientes son los textos de naturaleza jurídica. Son aquellos que tienen fuerza de ley, es decir, la capacidad de obligar. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver constituciones, decretos, tratados. Un buen número de ellos son bastante fáciles de identificar porque vienen articulados, es decir, organizados en artículos. Y los últimos son los textos de naturaleza circunstancial. La definición clásica dice que textos circunstanciales son aquellos que derivan de las circunstancias. Y es una definición que es bastante tautológica y por lo tanto no nos sirve de nada, porque no existe ningún texto de ningún tipo que no derive de sus circunstancias. Por lo tanto, ya lo práctico, ¿cómo identificar este tipo de textos? Pues por eliminación. Todos aquellos que no nos cuadran en las categorías anteriores probablemente sea un texto circunstancial. Ejemplos de ellos hay muchos, pues desde el programa de un partido político a un manifiesto. Por lo tanto, ¿qué es el texto que estamos analizando? Bien, no es un texto histórico-literario, tampoco es la obra de un historiador, desde luego no tiene fuerza de ley, no tiene capacidad de obligar, no es jurídico y por lo tanto el texto que nos ocupa es circunstancial, dado que es un manifiesto con finalidad política. Una vez aclarado el tipo de fuente y su naturaleza, toca analizar quién es el autor del texto. Hay que aclarar que podemos encontrar dos tipos de autorías diferentes. En primer lugar, un texto puede tener una autoría individual, cuando es obra de una única persona, o podemos encontrarnos con textos cuya autoría es colectiva. Un ejemplo de texto con autoría individual podría ser una carta. Y un texto cuya autoría es colectiva podría ser una constitución o un manifiesto político. Por lo que atañe al documento que estamos analizando, se trata de un texto con una autoría colectiva, una serie de diputados de las Cortes de Cádiz. En este apartado es fundamental dejar claro, en la medida de lo posible, la ideología del autor o autores. En el caso del texto que analizamos, son absolutistas. ¿Cómo podemos saber la ideología de los autores? Pues hay dos opciones que no son necesariamente incompatibles entre sí. En primer lugar, es posible que conozcamos al autor por la teoría, porque dominamos la teoría y sabemos qué ideología tiene. O
lo ideal es que el propio texto nos dé pistas acerca de esa ideología. La siguiente cuestión que tenemos que abordar es el tipo de destinatario. Puede haber dos tipos de destinatario, individual y colectivo. En la mayor parte de los textos que vamos a trabajar, el destinatario va a ser colectivo. Es relativamente raro que encontremos textos con un destinatario individual. Vamos a verlo con el caso que nos ocupa, ¿no? El manifiesto de los persas aparentemente es un documento que tiene un destinatario individual, el rey Fernando VII. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los autores de este texto pretenden influir no solo en el rey, sino también en la opinión pública. Por lo tanto, realmente, el destinatario es colectivo. En primera instancia el rey, pero indirectamente esa opinión pública que hemos mencionado. Y ya para acabar con esta parte, lo que nos toca hacer es indicar la fecha y el lugar. Habitualmente la fecha os viene dada y el lugar en ocasiones no es particularmente relevante. En el caso del texto que nos ocupa, la fecha es 1814 y el texto se redactó en Madrid. La segunda parte del comentario suele resultar un poquito más complicada de realizar. Hay muchas formas de hacer el análisis, pero vamos a partir de una sencilla. El objetivo final va a ser descubrir la idea principal, pero para ello vamos a ir explicando el texto. Aquí es fundamental, por lo tanto, la comprensión. Y para ello es clave tener presente la teoría. Es esa teoría la que nos va a permitir hacer comprensible el texto y poderlo explicar. A la hora de abordar el análisis, quizás lo más importante es dejar claro desde el primer momento cuál es el error más habitual y que debemos evitar. Y ese error es la paráfrasis. La paráfrasis es volver a repetir lo mismo que nos dice el texto, pero de otra manera muy parecida o cambiando alguna palabra por su sinónimo y demás. ¿Por qué es un error la paráfrasis? Porque no explica nada. Y la parte del análisis es básicamente explicación, es hacer comprensible a una persona que no tiene mucha idea de qué va este texto, qué quiere decir. ¿Es por lo tanto este un apartado en el que debas vomitar teoría? Para nada. La teoría te vale para hacer comprensible el texto, pero el análisis se basa en explicar las ideas que hay en el texto. Teniendo esto claro, vamos a proceder ahora a analizar el texto que nos ocupa. Es buena idea ir párrafo a párrafo. Así, en el primer párrafo, la primera frase que vamos a encontrar, pues es una referencia cultista a una idea que estaba muy extendida en la época. Y era que en el antiguo imperio persa, al fallecer el monarca, se dejaba unos días sin gobierno para que los súbditos acogieran de buen grado al nuevo gobernante. La idea que pretendía transmitir era que era mejor cualquier gobierno, por malo que fuera, que la anarquía, que la falta de cualquier tipo de control. Bien, es importante dejar claro que esto no es así. Los persas jamás tuvieron esa costumbre, bastante estúpida por otra parte, pero sí que estaba un poco en el imaginario de la época, ¿no? De comienzos del siglo XIX entre las clases cultas. ¿Qué pinta aquí esta referencia? Bien, el hecho es que los autores del texto lo que pretenden, como veremos en la siguiente frase, es hacer un paralelismo entre la situación que se generaba en ese antiguo imperio persa, con esa ausencia de poder, y la que se ha creado en España con la Guerra de la Independencia y la ausencia del rey. El texto da a entender que los españoles no necesitaban de ese experimento para ser fieles a Fernando VII. La última frase de este párrafo hace referencia a que, en ausencia de Fernando, se ha producido un cambio de régimen y es en ese contexto en el que los firmantes de este manifiesto pretenden intervenir. En el segundo párrafo que analizamos, lo que vamos a encontrar es una justificación del por qué la monarquía absoluta es superior a otras formas de gobierno. Aunque el párrafo está extractado, no aparece completo, podemos ver tres tipos de justificaciones que se dan aquí. La primera apela a la razón y a la inteligencia, como dice el texto, es decir, pretende ser una argumentación de tipo racional. La segunda hace referencia a lo que hemos visto ya en clase, ¿no? Ese derecho divino, que era una de las bases ideológicas de la justificación del absolutismo. Y la tercera, al final del párrafo, recurre a la argumentación ad hominem, al hacer mención a que todos los sabios están de acuerdo en que la monarquía absoluta es la mejor forma de gobierno. Finalmente, en el último párrafo encontramos el quid de este texto, que es la petición de derogación de la Constitución de 1812. Esto nos permite hacer hincapié en una cuestión muy importante, pese a que habitualmente estamos acostumbrados a leer los textos un poco con un estilo periodístico, es decir, que lo más importante va al inicio y lo menos importante al final. En muchos de los textos que vamos a analizar ocurre lo contrario. Por lo tanto,
es importante no confiarse y leer el texto con extrema atención hasta el final. Una vez entendido el texto y extraídas las ideas, toca ahora jerarquizar y decidir cuál es la idea principal. En este caso, y como acabamos de mencionar, la idea principal es precisamente la que aparece al final. Lo más importante, la finalidad del texto, es la petición al rey Fernando VII de que derogue la mencionada Constitución de 1812. La tercera parte es la que propiamente se suele denominar comentario, y básicamente consiste en la selección de aquella teoría que nos va a permitir hacer más comprensible el texto, es decir, por qué este texto en concreto se redactó en un momento determinado. Para ello debemos hacer referencia tanto a los antecedentes, es decir, lo que ocurrió previamente al texto, como al contexto, aquello más inmediatamente relacionado temporalmente con el mismo, y a las consecuencias. Dos son los principales problemas que nos solemos encontrar a la hora de abordar esta parte del comentario. En primer lugar, cuándo comenzar y cuándo terminar dicho comentario. Es decir, debemos remontarnos muy hacia el pasado, más, menos. En esta cuestión no hay una norma fija, sino que depende un poco del propio texto en sí. Lo que sí que podemos dar es una pauta general. Cuanto más hacia atrás vayamos en el pasado, las referencias deben ser más breves, más escuetas. Cuando nos vayamos acercando más al momento en el que se escribió el texto, esas referencias probablemente deban ser un poco más detalladas. Lo mismo podemos decir de cara a las consecuencias. Cuanto más nos alejemos, esas consecuencias deberán ser más generales. La otra duda que nos va a saltar es la selección de contenidos. Probablemente en la teoría que hemos visto en clase hay un montón de aspectos relacionados más o menos con la temática del texto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos más relevantes para entender este texto en concreto. Para entendernos, si el texto aborda cuestiones económicas, pues probablemente tendremos que centrarnos más en aquellos apartados de la teoría directamente relacionados con la economía. Si el texto aborda cuestiones políticas, pues probablemente tendremos que hacer más referencia a la dinámica política de la época. Aplicado al texto que estamos analizando, podríamos partir de la fecha. El texto se redactó en 1814. Y si recordamos, es la petición de derogación de la Constitución de 1812. Para comprender el contexto en el que se aprobó esa Constitución, es necesario saber por qué se convocaron esas Cortes de Cádiz. Y para ello, a su vez, es necesario hacer una referencia a esa crisis del antiguo régimen que a su vez va a dar lugar a la intervención francesa en España. ¿Es necesario contar todos esos aspectos con detalle? Pues no. Bastaría con una breve mención a la crisis de final del antiguo régimen. Posteriormente mencionaríamos, sin desarrollar, la Guerra de la Independencia, y eso nos va a permitir abordar la convocatoria de las Cortes de Cádiz y su obra legislativa. Acercándonos a la fecha en la que se redacta el texto, es el momento de abordar esa oposición de los absolutistas y la creación del documento que nos ocupa. Y mirando hacia el futuro, a la hora de abordar las consecuencias, es preciso hacer referencia al decreto de 4 de mayo por el que Fernando VII deroga la Constitución y toda la obra de las Cortes de Cádiz, y dar unas pinceladas sobre la etapa del sexenio absolutista. Para acabar con esta parte del comentario y avanzando ya hacia el futuro, podíamos abordar de manera muy sintética las otras etapas del reinado de Fernando, el trienio liberal y la década ominosa, pero siempre teniendo en cuenta el esquema que hemos mencionado antes. Cuanto más nos separamos de la fecha del texto, las referencias deben ser más escuetas, más breves. En resumidas cuentas, y para dar una panorámica general de lo que es la tarea del comentario. La primera parte, la clasificación, se basa fundamentalmente en la identificación de la fuente, de la naturaleza del texto, del autor, del destinatario. La segunda parte, el análisis, se basa en la explicación de las ideas que aparecen y su relación con la teoría. Y la tercera parte, el comentario, es básicamente una tarea de selección de la parte más relevante de la teoría vista en clase.